Para conocer el planeta, para conocer el universo, para descubrir qué es lo que hace que las cosas funcionen y por qué las cosas son como son, a través de la observación, el estudio y la experimentación. Podemos develar el poder del universo y hacer que casi cualquier cosa suceda. Esto es comprendiendo la ciencia. Cualquier cosa que tiene masa y ocupa lugar en el espacio es materia. Una manzana es materia. Yo soy materia. Soy el doctor Ciencia. Existen muchas formas diferentes de materia. Algunas saben mejor que otras. Existen muchas formas diferentes. Entonces, ¿de qué está hecha la materia? Toda materia está formada por simples sustancias llamadas elementos. Los elementos son sustancias que no pueden ser descompuestas en sustancias más simples por medios químicos comunes. El agua está formada por elementos como hidrógeno y oxígeno. El agua es 2 partes hidrógeno y 1 parte oxígeno. A esto lo llamamos H2O. El hielo, la nieve y el granizo. Todas son diferentes formas de agua. Todas son formas de materia. La materia se identifica por sus propiedades físicas, color, forma, solidez y olor. Son sus propiedades físicas. Bien, si todo lo que es masa y ocupa espacio ¿es materia el aire? ¿Lo es en realidad? Bien, para responder a esta pregunta, preguntemos, ¿ustedes qué piensan? Probemos algo. Oh, ya es suficiente. Ocupa espacio. Por lo tanto, el aire que ocupa lugar es materia. Bien, hay 4 estados o formas de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Para comprender qué los hace diferentes, se necesita saber que el volumen es el espacio ocupado o llenado por un objeto. Los sólidos tienen un volumen definido y una forma definida. Los líquidos tienen volumen definido, pero no tienen forma definida. Aquí tenemos 1000 mililitros de agua y aquí tenemos 1000 mililitros de agua. La forma cambia, pero el volumen sigue siendo el mismo, por lo tanto el agua es un líquido. El gas, como el aire del globo, no tiene forma definida ni volumen definido. El 4º estado de la materia es el plasma. El plasma no tiene volumen definido ni forma definida y está compuesto por partículas extremadamente calientes cargadas eléctricamente. El Sol y las estrellas son plasma. Ahora bien, veamos si pueden acertar los estados de las siguientes materias. ¿Es sólido, líquido, gaseoso o plasma? ¿Ustedes qué piensan? Sol. Plasma. Aire. Gaseoso. Canicas. Sólido. Agua. Líquido.
que saben qué es la materia, podemos continuar con algo realmente pesado: peso y masa. El peso es la fuerza que la gravedad ejerce en un objeto. Nuestro peso es medido por la fuerza que la gravedad ejerce sobre nosotros y nos empuja hacia la Tierra y la escala en la que nos mantenemos. Mi peso es de 180 libras, entonces, ¿qué es exactamente la gravedad? La gravedad es la fuerza de atracción entre dos objetos. Isaac Newton logró pensar en la gravedad un día cuando una manzana lo golpeó en la cabeza. Se preguntó por qué la fruta había caído en vez de ir para arriba. Es exactamente como cuando usted arroja una pelota al aire y ésta cae. La pelota, como la manzana, cae a la Tierra por causa de la fuerza de atracción de la Tierra para todos los objetos. Esta poderosa atracción es la gravedad. Sabemos que la gravedad nos atrae y atrae a todo objeto que hay sobre la Tierra. El hecho es que la gravedad no es solo una fuerza de la Tierra. Todos los objetos ejercen una atracción gravitacional sobre los otros objetos. Nosotros no nos damos cuenta de la fuerza de atracción gravitacional entre nosotros y los otros objetos porque la atracción de la Tierra es mucho más grande. La Tierra ejerce una mayor gravedad porque es tan maciza. Cuanto mayor es la masa, mayor es la atracción gravitacional. Yo tengo peso diferente si estoy parado sobre una montaña, en un valle o en la luna. Si usted pesa 100 libras en la Tierra, pesa menos de 17 en la luna, un sexto de su peso sobre la Tierra. En el planeta macizo Júpiter usted pesaría 2.700 libras. Por lo tanto, si está planeando hacer un viaje a Júpiter, primero haga un régimen. A pesar de que su peso cambia en diferentes lugares, no importa dónde usted esté, su masa no cambia. La masa no es lo mismo que el peso. Por esta razón es más difícil empujar un carrito de compras lleno de mercadería que empujarlo vacío. Si el carro está vacío o lleno, la masa es la misma, pero el peso del carro lleno es mayor al del carro vacío. Por lo tanto, el peso puede ser diferente, mientras que la masa de ambos carros es la misma. La masa es la medida de la inercia de un objeto. Recuerde esto. Es muy importante, es la medida de la inercia de un objeto. Aquí tenemos un experimento para demostrar la inercia. Si tiene un vaso, una carta y una moneda, puede probar conmigo o anotarlo y probar esta noche en su casa. Primero, coloque el vaso sobre la mesa. Luego coloque la carta sobre el vaso. Y aquí viene el truco. Realice un movimiento de impulso rápido con sus dedos y rápidamente retire la carta de manera que se desplace debajo de la moneda. Si lo hace bien, podrá quitar la carta lo bastante rápido para que la moneda caiga dentro del vaso. Llamamos inercia al hecho de que la moneda mantenida en reposo resiste un cambio en su movimiento y se mantiene en reposo. Pruebe esto con monedas que tengan diferente masa. Cuanto más masa tiene un objeto, mayor es su inercia. La masa es medida en unidades llamadas gramos o kilogramos. Un kilogramo es igual a 1000 gramos y se puede usar una balanza para pesar la masa. Probemos un experimento de densidad. Tome una canica y colóquela en la parte superior de un recipiente con agua. La canica se cae hasta el fondo del recipiente. Veamos qué sucede nuevamente al nivel del agua cuando la canica cae. ¿Cuál tiene mayor densidad, la canica o el agua? La canica. Sabemos que la canica tiene mayor densidad porque se hunde en el agua. Ahora se estará preguntando cómo medimos la densidad. La densidad es la masa por unidad del volumen. Para encontrar la densidad, deberá ser capaz de medir masa y volumen. ¿Qué ocurriría si arrojara un trozo de plomo en el agua? Si piensa que se hundiría, está en lo cierto. Bien, ahora, ¿cuál de estas sustancias cree usted que tiene la mayor densidad? ¿El aluminio? ¿El oro? ¿El hielo? ¿El acero?
¿O acaso el agua? El oro es el más denso. Ahora, ¿cuál sería el próximo en densidad? El acero. El acero sería el próximo en densidad. ¿Y luego? El aluminio. Ahora bien, de los dos que restan, agua y hielo, ¿cuál es el de mayor densidad? Recuerden que el hielo flota, por lo tanto es menos denso que el agua. Entonces, las propiedades generales de la materia son masa, peso, volumen y densidad. La materia también es descrita por sus propiedades físicas, tales como el color, la forma, la solidez y la densidad. Probemos un experimento para demostrar cómo las propiedades físicas pueden ser alteradas en la materia, pero la sustancia de la materia sigue siendo la misma. Los cambios físicos no cambian la sustancia de la materia. Tome el palo y quiébrelo. Ahora, tome el papel y córtelo en pedazos. Cuando pone un terrón de azúcar en agua caliente, se disuelve. Los cambios físicos alteran las propiedades físicas de las sustancias, pero la sustancia sigue siendo la misma clase de materia. La madera sigue siendo madera y el papel lo sigue siendo. Y aunque el azúcar haya desaparecido de la vista, el azúcar sigue siendo azúcar. Puede probarla. El gusto es otra propiedad física de la materia, pero es peligroso usarlo para identificar sustancias. Nunca pruebe nada en una clase de ciencias. Este próximo experimento nos dirá con qué cercanía están dispuestas las partículas de la materia en un sólido o en un líquido. Llene un recipiente con canicas, uno con arena y otro con agua. Ahora, observe el vaso con las canicas. ¿Ocupan ellas todo el espacio del recipiente? Con cuidado, vierta arena del otro vaso dentro del vaso de las canicas. ¿Cuánta arena entra? ¿Ocupan la arena y las canicas todo el espacio del recipiente? Para descubrirlo, agreguen lentamente un poco de agua del otro vaso. ¿Cuánta agua puede agregar? Las canicas no completaron todo el espacio del recipiente y la arena que agregamos rellenó los espacios entre las canicas. El líquido, el agua, llenó aún más espacio entre las partículas de arena y las canicas. Por lo tanto, hay espacio entre las partículas de un sólido y un líquido. Ahora que comprenden las propiedades físicas de los sólidos y los líquidos, es el momento de examinar el comportamiento de los gases. Solo podemos lograrlo aprendiendo los principios del gas. A pesar de que el gas no puede verse, sus partículas están en constante movimiento. Cada partícula choca contra otra alrededor de 10 billones de veces por segundo. Las partículas de gas también chocan con las paredes del contenedor. El efecto es un empuje hacia afuera, o presión, que hace que el gas se expanda y llene el contenedor. Esta es la ley de Boyle. El volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión del gas. En otras palabras, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Si la presión del gas disminuye, el volumen del gas aumenta. La ley de Charles afirma que el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si coloca un globo en el freezer, ¿qué sucede? Una disminución de la temperatura resulta en una disminución del volumen del gas que está dentro del globo. Para recordar fácilmente la ley de Boyle, debemos pensar que es proporcional inversa. Si un factor aumenta, el otro disminuye. En cambio, la de Charles es directamente proporcional. Si un factor aumenta, el otro actúa de la misma manera. Las leyes de Charles y de Boyle explican el comportamiento de los gases relacionado con el volumen, presión y temperatura. Vamos a ver si saben la diferencia. ¿Existe una relación directa o inversa? Cuanto más número de horas trabajadas, más dinero se gana. Directa. Prueben esta. Cuanto mayor es el número de autos en la ruta, mayor posibilidad de accidentes. Directa. Claramente. Ahora bien, cuanto más gente juega a la lotería, menor posibilidad de ganar. Inversa. El plasma es el estado más raro de la materia. Está muy cargado de energía. En realidad tiene tanta energía que es peligroso para los seres vivientes. Ya sabemos que la materia está clasificada por 4 fases: sólido, líquido, gas y plasma.
En la Tierra, la materia aparece naturalmente en solo 3 fases: sólido, líquido y gas. Si el hielo, el agua y el vapor son todas la misma sustancia, ¿qué causa que las partículas estén en una fase particular antes que en otra? ¿Qué hace que el hielo sea hielo? ¿Qué provoca que el hielo sea agua? ¿Qué hace que el agua sea vapor? La respuesta es la energía. La energía es la causa de los cambios de fase de la materia. Cada fase de la materia continúa en una cantidad diferente de energía. En la fase del gas, una sustancia es la que tiene la mayor cantidad de energía. La misma sustancia en su fase líquida tiene menos energía que el gas. Y en su fase sólida, la sustancia contiene la menor cantidad de energía. Los cambios en las fases aparecen cuando la energía se gana y cuando la energía se pierde. Cuando usted se quema con vapor, la quemadura es más seria que si se quemara con agua. Esto se debe a que el vapor tiene más energía que el agua caliente y por lo tanto, por aumentar o disminuir la energía, se provocan cambios de fase en las sustancias. Cuando coloca agua en el freezer, está quitando calor o energía para que se haga hielo. Usted le agrega la energía del calor para convertir el agua en vapor. Los cambios de fase de la materia son descongelamiento, congelamiento, vaporización y sublimación. Estos cambios en las fases representan todos cambios físicos. El descongelamiento cambia un sólido por un líquido. Cuando ocurre la vaporización en la superficie de un líquido, el cambio es llamado evaporación. La evaporación es un proceso de enfriamiento, como cuando su cuerpo transpira. El hervor provoca que las partículas que están dentro del líquido se conviertan en gas. Estas partículas viajan a la superficie del líquido y luego van al aire. Cuando una sustancia en la fase gaseosa, tal como el vapor, pierde energía, la condensación convierte al gas en un líquido. Cuando una sustancia se transforma de sólido a gas sin pasar por la fase líquida, el cambio se llama sublimación. El hielo seco, que es dióxido de carbono sólido que se usa para mantener las cosas bien frías, no puede existir en la fase líquida como absorbe la energía del calor. Se sublima directamente en la fase gaseosa. Recuerde, cuando una sustancia pasa por un cambio físico, sigue siendo el mismo tipo de sustancia. Las propiedades químicas de la materia describen cómo una sustancia cambia a otras nuevas sustancias. Veamos cómo los cambios químicos son diferentes de los cambios físicos. Necesitará vasos de pico, cristales de ácido cítrico, bicarbonato sódico y agua. Primero combine los ácidos cítricos y el bicarbonato. Este es un cambio físico, las dos sustancias simplemente se mezclan juntas. Ahora agregue agua. Este es un cambio químico. El agua causa la disolución de las dos sustancias y su reacción química. Por este motivo, algunas comidas secas llevan una etiqueta que dice "guarde en lugar seco". Las muchas y variadas propiedades de la materia nos ayudan a comprender por qué las cosas son como son. Nuevamente aquí veremos algunas de las cosas que aprendimos hoy sobre la materia. Cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa es materia. La materia está formada por simples sustancias llamadas elementos. Las propiedades físicas de la materia incluyen color, forma, solidez y olor. Existen 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. La materia también es descrita por sus propiedades generales: masa, peso, volumen y densidad. La gravedad es la fuerza de atracción entre dos objetos. Cuanto más grande es la masa de un objeto, mayor será su atracción gravitacional. El peso es una medida de la atracción de la Tierra sobre un objeto, y aunque su peso pueda cambiar en diferentes ubicaciones, la masa sigue siendo la misma. La masa es una medida de la inercia de un objeto. Cuando un objeto en reposo resiste un cambio en su movimiento, se queda en reposo. El volumen es el espacio ocupado o llenado por un objeto. La densidad es la masa por unidad del volumen. Los cambios físicos pueden alterar las propiedades físicas, pero la sustancia sigue siendo la misma clase de materia. Los cambios de fase representan todo cambio físico. Los cambios de fase ocurren cuando la energía aumenta o disminuye. La naturaleza de los gases está descrita por 2 principios importantes. La ley de Boyle: si el volumen aumenta, la presión disminuye.
Si la presión del gas disminuye, el volumen del gas aumenta. La ley de Charles demuestra que el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. Las propiedades químicas de la materia, a diferencia de las propiedades físicas, describen cómo las sustancias se transforman en otras nuevas sustancias. El hecho de comprender la materia y sus propiedades físicas generales y químicas nos ayudan a comprender mejor el mundo en que vivimos y a sus más complejas y científicas ideas. Los veré nuevamente. Soy el Doctor Ciencia. Adiós.